son nuestros diseños de investigación, como es lo que estábamos hablando. Un diseño de investigación son los distintos tipos de estudios que con sus características metodológicas propias permiten llevar a cabo una investigación clínica. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuáles son los componentes de los estudios de investigación? Vamos a tomar en cuenta los números de mediciones, el número 2, que es el número de grupos en el estudio, el número 3, la existencia de intervención o no del investigador, y el número 4, según el tiempo que ocurre el fenómeno o lo que se desea estudiar, y el número 5, la manera de recolectar los datos. Puede volver un estudio longitudinal en donde voy a hacer 2 mediciones, o puede ser transversal en donde solamente hago una medición. De acuerdo al según el tiempo que ocurre el fenómeno, puede ser prospectivo o retrospectivo. Prospectivo se trata de determinar la posibilidad de que ocurra un evento o desenlace, la muerte, a partir de una causa, por ejemplo, el infarto agudo al miocardio. Aquí se estudia la causa al efecto, de la causa al efecto, ¿sí? Entonces, el retrospectivo ya se tiene un grupo de sujetos en donde el evento ya ocurrió, ¿sí? Entonces vamos a buscar del efecto y nos vamos a ir a la causa, ¿sí? Y de acuerdo a la manera de recolectar los datos, pueden ser dos, puede ser prolectivo o puede ser retrolectivo. Si es prolectivo, se recaba la información a partir del momento que se inicia el estudio. Si es retrolectivo, se toman fuentes secundarias, ¿sí? Y nos vamos a ir un poco hacia atrás para tomar datos de nuestro estudio. Entonces, de acuerdo a la clasificación, de acuerdo a todo esto, vamos a tener una clasificación en base a los componentes y las características del estudio. Pueden ser los ensayos clínicos, que es la evaluación si una intervención variable o independiente modifica uno o más fenómenos. Podemos tener estudios de corte, en donde se busca un factor de riesgo o tratar de definir el curso clínico o pronóstico de las enfermedades. Tenemos los diseños de acuerdo con su propósito, pueden determinar la frecuencia, prevalencia o la incidencia, pueden ser de tratamiento o de terapia, pueden ser de pruebas diagnósticas, de pronóstico, de causalidad, o podemos hacer revisiones sistemáticas o metaanálisis. Entonces, los estudios observacionales son estudios de corte, casos y controles, estudios transversales, serie de casos y también tenemos la opinión de expertos. Los estudios de corte dicen que son la descripción de sujetos que comparten una misma característica. Aquí en los estudios de corte vamos a identificar a uno o más grupos y se procederán a seguirlos durante un tiempo, ya sea días, meses o años, hasta la ocurrencia del evento. Además, también de establecer la causa u origen de una enfermedad a partir de la exposición de uno o más factores de riesgo. Los estudios de corte pueden ser descriptivos, es cuando el objetivo es conocer la incidencia de una enfermedad y tiene un solo grupo de individuos. Tenemos los estudios de corte analíticos, en donde tenemos uno o dos más tipos de corte o más grupos de individuos. Los casos y controles, este es un diseño que es más utilizado en la investigación clínica y epidemiológica. Aquí nos vamos a establecer la causa de una enfermedad o un evento y aquí es una cosa muy importante porque no hay manipulación de la variable. ¿Sí? Aquí vamos a identificar dos grupos de sujetos en donde tengo un grupo de casos y en el otro tengo un grupo de controles. ¿Sí? Los estudios transversales son estudios observacionales. Aquí no hay manipulación de las variables, ¿sí? Y el objeto principal es conocer la prevalencia de una condición o enfermedad, además de determinar la frecuencia de una condición en un grupo de sujetos y en un momento determinado. Aquí en los transversales nos va a ayudar a establecer la causa y pues este es un diseño débil. Un diseño débil a que no tiene tanto rigor metodológico o no tiene tanta intervención. Sin embargo, esto no quiere decir que no lo podamos tomar en cuenta para la realización de mis evidencias y recomendaciones científicas. La serie de casos, aquí tenemos que el número de sujetos que se describe en el estudio sea de algunos cuantos
y el diseño de estudio este es más débil desde el punto de vista del rigor metodológico. Aquí solamente se limitan a describir la evolución de un grupo de sujetos después de vigilarlos durante algún tiempo. Por ejemplo, si queremos hacer el transcurso de una o vigilar cómo es la evolución de una enfermedad. O en este caso podría ser de alguna intervención. La opinión de expertos aquí es, ante la ausencia de información confiable o escasa acerca de un tema en particular, puede recurrirse a la opinión de expertos. La información no se basa en un protocolo de investigación, ¿sí? O de datos recuperados de manera sistemática. Aquí solamente son las experiencias de un grupo de especialistas en el área o solamente de un especialista en el área que ha tenido mucha práctica o desenvolvimiento en un tema en específico. ¿Sí? Dicen, es una síntesis de la discusión que se resume para llegar a un consenso. Tenemos revisiones narrativas, que aquí describe y discute el estado del arte de un tema. Es un punto de vista teórico o conceptual y no informa fuentes de información metodológica, evaluación y selección. Y aquí solamente la interpretación es por parte del autor. Tenemos los estudios experimentales, que pueden ser ensayos clínicos. Aquí en los ensayos clínicos sí hay manipulación de las variables, en especial la variable independiente. En los ensayos clínicos nos van a ayudar a determinar si la variable independiente o intervención es útil para modificar una condición de enfermedad preexistente en un grupo de sujetos. Por eso es muy importante que, como habíamos visto, en donde nosotros vamos a hacer una comparación de intervenciones, pues tomemos ensayos clínicos porque estas intervenciones ya fueron aplicadas a un grupo de sujetos en donde vieron si hay o no modificaciones en las condiciones clínicas. Tenemos revisiones sistemáticas, y la revisión sistemática es una revisión planeada para responder una pregunta específica, y aquí utiliza métodos explícitos sistemáticos para identificar, seleccionar y evaluar críticamente los estudios. Las revisiones sistemáticas son un conjunto de la revisión, como su nombre lo dice, de varios artículos científicos, y esto los va a resumir siempre y cuando estos artículos científicos tengan un común denominador, que sería la intervención y los resultados que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Las revisiones sistemáticas, como les comento, es una investigación secundaria. ¿Por qué una investigación secundaria? Porque aquí puedo tomar varios varios estudios, como son los ensayos clínicos, puedo tomar 5, 20, ¿sí? Y obviamente estos ensayos clínicos tienen que ser del mismo tema que vamos a hablar. Por ejemplo, la prevención de neumonía relacionada o secundaria a la ventilación mecánica, asociada a la ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, todos estos ensayos clínicos tienen que ser de ventilación mecánica, tienen que tener neumonía asociada a esta ventilación, ¿sí? Y obviamente vamos a hacer un estudio que contenga los datos estadísticos de estos 20, ¿sí? Aquí reúne información de múltiples artículos primarios relacionados con el tema, y el objeto previamente planteado en el diseño de investigación es información prefiltrada, porque de esos 20, al momento de hacer la búsqueda sistemática, yo logré encontrar a lo mejor 200. Entonces, de esos 200, pues solamente haciendo un filtro, ¿sí? Poniendo criterios de inclusión y exclusión, me dejaron estos 20, y de estos 20, pues solamente 15 fueron funcionales, porque obtenían la información que yo necesitaba y tenían este rigor metodológico. También las revisiones sistemáticas nos van a ayudar a identificar un problema de búsqueda en las bases de datos, ¿sí? Evalúa una validez interna e interpreta los resultados. Los metaanálisis, aquí es una parte muy importante, porque los metaanálisis es un valor cuantitativo de una revisión sistemática o de varias revisiones sistemáticas. Como ya lo habíamos visto, las revisiones sistemáticas es una revisión de varios artículos científicos que hablan de un mismo tema. Entonces, los metaanálisis son revisiones de varias revisiones sistemáticas, ¿sí? Que van a hablar sobre un mismo tema,
Por eso es que los metaanálisis se encuentran hasta arriba de la pirámide de la evidencia científica, y obviamente de arriba de los metaanálisis tenemos las guías de práctica clínica, porque las guías de práctica clínica también se pueden elaborar con este tipo de estudios. ¿Sí? Entonces, aquí en el metaanálisis utilizamos métodos estadísticos para resumir los resultados de los estudios independientes entre sí. Además, en esta tenemos una síntesis estadística de resultados numéricos de varios estudios que analizan una sola cuestión. Y gracias a esta revisión de varias revisiones sistemáticas, tenemos la homogeneidad y la heterogeneidad, ¿sí? Bien.